Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alá nos guíe y nos haga buenos musulmanes. Alhamdulillah, solo quiero compartir unas lecturas y una idea. Alhamdulillah que en el mes de Ramadán los musulmanes tratamos de leer el Corán, ¿no? Y pues el Corán está dividido en 30 partes. O sea, esto es algo que vino después, ¿no? Se hizo la división en juz, ¿no? Pero es algo que está en nuestra umma y llevamos leyéndolo. La división profética fue diferente, ¿no? Tenía los capítulos, las suras largas, tenía las suras de 100 versos, ¿no? Así Muhammad sallallahu alaihi wasallam se refirió a ellos, y las suras cortas, pero pues los ulama dividieron el Corán en 30 partes, y pues es una tradición de muchos leer el Corán entero una vez al mes, ¿no? Mínimo, porque hay quienes lo pueden leer en un día, hay quienes lo pueden leer en 3 días, pero se ha determinado que cuando menos una vez al mes lo leamos, ¿no? Y pues muchos nomás lo hacen en Ramadán. Pero quiero yo compartir con ellos, ahorita estamos en el cuarto día, pues ya estamos leyendo el cuarto juz, la cuarta sección, ¿no? Millones de musulmanes o miles, millones si no estuviéramos en pandemia. Muchos cuando menos lo estuvieran oyendo, ¿no? En las mezquitas estarían recitando estos versos, en las tarawih. Y bueno, yo creo que es buena oportunidad para que realmente contemplemos, leamos el Corán y que lo entendamos, porque muchos ni entienden, y hablo en el mundo islámico porque pues se nos removió, ¿no? De muchos países se nos quitó por la ilustración que vino a ilustrar al mundo cristiano, pero a nosotros nos vino a dar en la torre, ¿no? Horriblemente. No nos trajo ningún beneficio, o sea, muy pocos. O sea, la industrialización y bla, 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 eso. Y esto voy a hablar después de mencionar estos versos que quiero compartirles. Voy a decirle uno que otro punto. Y voy a empezar a hablar de cuestiones políticas, no para que tomen acciones, hermanos, no. No más para que hagamos reflexión. Para que también empecemos a creer que de veras que nuestra religión sirve. Pero no, como que nos han dicho como que no sirve y no las creemos, ¿no? Nos han dicho en el occidente prácticamente que la religión no sirve. Es como para que hagas ahí tu templo y tú crees lo que quieras, cada quien, pero pues son fantasías. No, así los musulmanes no creemos, ¿no? O sea, así Udjerusel Makafa entra al Islam con integridad. Pero quiero leerles un par de versos que creo son interesantes. Todo el Corán es interesante. Pero estos versos, a mí en lo personal hoy en la mañana me hacen reflexionar. Y como he estado hablando a las 3 de la tarde, como hoy otra vez estoy hablando de cuestiones del imán, o sea, ¿qué es lo que unifica a un pueblo? ¿Qué es lo que consolida a un pueblo? ¿Cómo este pueblo de los compañeros del profeta, esta primera civilización musulmana, cómo logró? Porque esa ha sido la más exitosa en todos los aspectos de toda la civilización humana. Y pues los creyentes, los no musulmanes, los no creyentes, los kufar, pues no saben, son ignorantes en términos generales, y por ahí hay uno que les pagaron para estudiar alguna tesis o estudios islámicos, y por ahí nomás argumentan porque pues es difícil para ellos asimilar, porque ellos viven una realidad y pues cuando ven otra realidad les es difícil, pero muchos inclusive se hacen musulmanes y cambian de posturas, ¿no? O sea, muchos que mandaban a investigar al mundo musulmán en la época de los principios de la ilustración, mandaban a la gente a estudiar, como los ingleses que fueron a comercializar a la India, pues muchos terminaron, no solamente muchos aceptaron el Islam, ¿no? Grandes de sus intelectuales, ¿no? Es muy interesante, pero también concluyeron que la mejor forma de gobernar en la India era con la ley islámica, pero esto es un hecho, pero no es el punto que quiero ahorita mencionar. Hay un verso que recitamos siempre en las mezquitas, está en el Surat Ali Imran, estoy leyendo ahorita Surat Ali Imran, en el
verso 102, ¿no? Dice, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dice يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh, ustedes que creen, taqullah, tengan temor de Allah, tengan taqwa de Allah, pero con un verdadero haqqa tuqatihi, ¿no? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi, con verdadero taqwa. ¿Cómo haces una verdad? ¿Cómo con haqqul taqwa? Yani bi ta'at, con obediencia. ¿Obediencia a qué? A la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, la sharia en términos generales, Corán y Sunna. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y no mueran excepto en estado de sumisión a Él, en obediencia a Allah. Muslim, en obediencia a Allah, que significa, Islam significa obediencia a Allah y Muslim el que obedece a Allah, ¿no? Esto es y es la religión de los profetas anteriores y esto es una continuidad solamente de la religión de Ibrahim, pero también pues fue la religión de Noé y la de Adán, donde implica la obediencia a lo que Dios instruye. Luego el siguiente verso, el verso 103, dice Allah subhanahu wa ta'ala وَاِتَصُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Y aférrense todos, وَاِتَصِمُوا, plural, وَاِتَصِمُوا, plural, todos aférrense, بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, aférrense todos en congregación, en grupo, وَلَا تَفَرَّقُوا, aférrense todos del habl de Allah. Habl de Allah es la revelación, la instrucción divina, lo que Allah ordena. Como cuando Allah puso a Adán sobre la tierra, dijo, no tendrás nada de qué temer siempre y cuando sigas mi guía. Surat al-Baqarah. Aquí Allah le dice a los creyentes, este es un verso para toda la umma, de todos los tiempos. Aférrense, etasim bil ihtisam. Por eso tenemos libros importantes. En Sahih Bukhari hay un libro sobre el ihtisam. El imam Shatibi escribió un excelente libro que ojalá lo tradujéramos al español, del ihtisam, que es cómo aferrarte a las enseñanzas divinas en el Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَاِتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, aférrense todos del sable de Allah, de la revelación de Allah, del comunicado de Allah en congregación, وَلَا تَفَرَّقُوا, y no se dividan. Y aquí todo esto por lo siguiente, la siguiente frase quiero que contemplemos. Porque de repente dicen, bueno, es que esto del akida y de creer y cómo, o sea, como que no importa meterte a detalle de qué es lo que vamos a creer, ¿no? Pues claro que importa, porque el imán es lo primero que fue inculcado en los corazones de los musulmanes y no vamos a lograr que los musulmanes se unen excepto con imán. Y Allah les dice cómo está la cosa. Dice, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, y recuerden la ni'ma de Allah sobre ustedes. Le está diciendo a los muhajirun y a los ansar. Este es un verso medinense, de medio tiempo de Medina. Está como al año 5 o 6 de la época de Medina. O sea, pasaron 13 años en la Meca, hicieron hijra. Y luego esta sura Al-Imran, en partes. Hay diferentes suras que algunas se revelaron de un jalón en diferentes épocas. Este ya es como un preámbulo ya, por ejemplo, a Surat al-Ma'idah, ¿no? Y esta es una de las suras que debiésemos como umma instruirnos profundamente en esta, como en Surat al-Ma'idah, como en algunas cuestiones del Baqarah. Omar al-Khattab sugería que ciertas gentes, sobre todo los qadi, la gente que iba a estar legislando en la mezquita, tuviesen estas memorizadas, sobre todo Surat al-Ma'idah, porque no hay verso abrogado en Surat al-Ma'idah, o sea, toda la ley de Surat al-Ma'idah se aplica, ¿no?
Aisha radiallahu anha dijo, esta fue la última sura revelada, en el sentido, o sea, hubo pequeñas frases y pequeños capítulos muy cortos revelados después. Pero Al-Ma'idah fue el grosso del Corán, que lo último que se reveló, y esto lo dice Aisha en un hadith. Sahih, recuerden que Aisha vivió 40 años después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y relató más de 2000 hadith, pero no es de que salió y le relato el hadith, no, así nunca fue. Así lo recitamos nosotros ahora en las mezquitas y demás. Nos sentamos a leer hadith pero el hadith no llegó así. Empezaron a surgir asuntos y iban con Aisha, la madre de los creyentes, y a resolver problemas. Y en este hadith donde dice Aisha que Surat al-Ma'idah fue la última en revelarse, fue en un asunto que quiso, o sea, que explicó y luego dijo, o sea, esto no es abrogado, esta fue la última sura. No me acuerdo del asunto en particular, estoy parafraseando, pero el punto aquí es el imán, la fe. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, y recuerden los favores de Allah sobre ustedes. Ahorita les voy a decir específicamente qué favores, pero siempre como musulmanes tenemos que recordar constantemente los favores que Allah nos ha dado, de las provisiones que nos da, la salud que nos cuida. Y esto es bien importante porque quiero hacer un comentario final sobre lo orgánico, el crecimiento orgánico de las sociedades. Hoy tenemos estados y ahora es uno de los mejores momentos de empezar a reflexionar sobre nuestros contratos sociales. No estoy promoviendo nada. Les digo así como cuando vendes unas herramientas, un taladro para niños, no lo usen. Gente impulsiva así, loca, no. El Islam es para que lo medites, lo contemples y empieces a pensar, porque el sistema en el que vivimos no es utópico. El sistema en el que vivimos no es utópico. Cuestiónenlo, pero no agarren una pequeña parte del Corán, un verso, una aya, y traten de implementar cambios sociales así de la noche a la mañana. No, ese es el problema que tenemos, porque tenemos grupos que así le han hecho en unas circunstancias muy complejas, pero empiezan a aplicar cuestiones que no son y pues también crean una mala imagen, y la maquinaria del sistema secular de la ilustración pues se fija, y con todos los medios de comunicación que tiene pues prácticamente se burlan del Islam. Pero eso no es, el Islam no es para que se burlen de ella nunca, porque no la han entendido y lamentablemente nosotros tampoco. Pero el Islam es para levantar al hombre y hacerlo que tenga dignidad, y también obviamente para salvarlo, porque todos van hacia la perdición, excepto aquellos que creen y obedecen, que tienen paciencia, ¿no? ¿Y cuál es la perdición? Pues cuando te mueras te vayas al infierno, ¿ok? Pero 2 versos les quiero compartir ahorita para que veamos esto en contexto, y luego les voy a dar una opinión de una cuestión política, no para que se aplique en casa, para que vayan a sus sociedades a tratar de aplicar cosas, no. Yo les estoy tratando de compartir ideas solo para reflexionar. Yo no busco seguidores, ni busco formar un movimiento, solo leo el Corán, estudio el Islam y trato de compartir algunas ideas, como muchos escolares lo hicieron. Yo no soy un escolar aparte, vivo en una circunstancia donde no sé, o sea, la escolaridad es difícil de aplicar, o sea, no tenemos realmente escolares, ¿no? Cuando en lugares occidentales es difícil fomentar escolares, ¿no? Y esta es una cosa que quisiera comentar: el sistema educativo del occidente no fomenta la escolaridad real, ¿no? Para que pudiésemos ser escolares tipo como los escolares de antes, pues necesitaríamos empezar de jóvenes, ¿no? Empezar a estudiar muy de jóvenes, aunque hay excepciones. Pero bueno, regresemos. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Okay.
Dice, aférrense de la revelación, de las enseñanzas de Allah en el Corán y en la Sunna, todos juntos, y no se separen. Y recuerden los favores de Allah sobre de ustedes. Recuerden los favores de Allah sobre de ustedes. Allah los ha favorecido. Y como les dije, ¿no? En muchos casos. Pero aquí hay un enunciado específico. Aquí Allah especifica un favor específico que Allah les dio. Que eran cuando ustedes eran enemigos y su corazón allafa baina qulubikum, puso amor entre los corazones, unió sus corazones y se volvieron con los favores de Allah hermanos. Ahora, ¿de qué específicamente está hablando Allah de acuerdo al tafsir aquí? Del Aus o del Khazraj. O sea, cuando los muhajir, los emigrantes, en el año 13 después del inicio de la revelación, ¿no? O sea, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 3 años y la comunidad de la Meca ya estaba más endoctrinada, más fuerte, tuvieron que emigrar, ¿no? Esto no fue un plan divino, no fue un plan del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él nunca hubiera pensado que terminaría en Medina. Pero así es como funciona esto. Allah es el que planea. Y fueron a Medina. Bueno, ya sabemos, antes de ir a Medina, pues empezaron a darle da'wah a algunos de la gente de Medina antes, e inclusive el joven que habían amarrado y que su mamá no dejaba que saliera con el profeta sallallahu alaihi wasallam, se me está yendo su nombre, Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Era un jovencito, pero tenía conocimientos del Corán. Obviamente no era un Ibn Taymiyyah, ¿no? Tenía el conocimiento básico para instruir, y esto es bien importante que lo entendamos, por también el crecimiento orgánico de las cosas. O sea, las cosas van así orgánicamente, con calma, ¿no? Fue a darle da'wah a la gente de Medina. En la gente de Medina había 2 tribus, al-Aus y al-Khazraj, que estaban constantemente peleando. Llevaban más de una década o más en constante rivalidad y peleando. Había guerras, a veces se mataban entre ellos. Y por eso vieron oportuno que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera como el líder y que los uniera. Entonces aquí específicamente Allah se está refiriendo al Aus y al Khazraj, de los Ansar, pero en términos generales a todos. Dice, eran enemigos y Allah los unió del corazón y se volvieron hermanos, y efectivamente, ¿no? De hecho, dejaron de considerarse así como del Aus o del Khazraj, o sea, solamente para papelería y para los nombres, pero ya se consideraban de los Ansar, ¿no? Y así el profeta les llamaba, y así se consideraban, nosotros de los Ansar, ¿no? O sea, y sabemos de esto de algunos hadith y demás, se ponían al-Ansari. Sabemos del llamado al Jahiliya que hubo, ¿no? En el famoso dicho donde el llamado al partidismo es de la Jahiliya, es de la ignorancia. La evidencia, porque un Ansar dice, oh Ansares, vengan. Y un Muhajir dijo, oh Muhajir. Y luego llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es esto? Un llamado a la Jahiliya. Pero no estaba diciendo el Ansar, oh Aus, oh Khazraj, ¿no? O sea, eso ya había sido historia, ya eran todos Ansar. Y Ansar eran los ayudantes de los Muhajir, y era una cuestión, porque respetaban al Muhajir, porque llevaban más tiempo en el Islam, y porque ellos tenían la batalla directamente con el Quraysh, ellos tenían el problema con el Quraysh, y no fue hasta Khandak donde ya era una obligación para los Ansar realmente, aunque en Uhud también, pero cuando ya se dieron cuenta la gente de Medina que esto era ya inevitable, porque fueron 10.000 tropas, cuando Medina tenía menos de 1.500 habitantes, fueron rodeados por los kufar. Bueno, esto es historia, Khandak. Pero antes, por ejemplo, en Badr, pues los que tenían la obligación y los que fueron a pelear en Badr eran Muhajir, fueron como 70, 80 Muhajir, pero, subhanallah, voluntariamente fueron como 200 o casi 300 Ansar, ¿no? Y su historia es bellísima, y estaban listos para
voluntariamente sacrificar todo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Estos son los Ansar. Los Ansar, mashallah, y los Muhajir, mashallah. Pero los Muhajir tenían estaban en imán un poco más preparados. O sea, sí hay, o sea, ina makrama como indallahi atqakum, los más honorables de ustedes son los que más obediencia, más taqwa tienen, sí. Pero islámicamente reconocemos en términos generales que el maqam de los Muhajir estaba encima porque llevaban más tiempo, sacrificaron más, fueron torturados, todo por el din, ¿no? Pero obviamente había lugares, había unos Ansar encima de algunos Muhajir, sí. Pero ese es otro tema. El punto es de que Allah les dice que eran enemigos hasta que Allah los unió y se volvieron hermanos. Y luego dice, وَكُنْتُمْ أَدَاءً, no, dice, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. O sea, estaban en el borde del precipicio, de la perdición, y Allah los salvó. Del precipicio del infierno, y Allah los salvó. Con imán. O sea, la salvación fue tener fe en Allah. O sea, primero la da'wah tiene que empezar con imán. Por ejemplo, esto lo vemos, esto fue lo que pasó en Afganistán, ¿no? O sea, muchos musulmanes se reunieron para ir a pelear contra las 100.000 tropas de la Unión Soviética en tiempos de Gorbachev, un poco antes, que llegaron, metieron tropas en Kabul para fortalecer el partido comunista, socialista, y los musulmanes, con apoyo americano, empezaron a pelear por la cuestión de la Guerra Fría, empezaron a pelear. Y fueron motivados, y vamos a pelear contra estos comunistas ateos que no creen en nada, y pues en estos días se hablaba de esa retórica que su lema de los comunistas era la ilaha illa madda, no hay deidad más que la materia, ¿no? Porque son muy el materialismo en el marxismo y en Engels pues era evidente, ¿no? O sea, lo primero que hizo Lenin fue poner un museo de antropología y educar a su gente que las teorías de Darwin. Entonces el imán los juntó. Y ahora quiero leerles otro verso, inshallah, no quiero extenderme mucho. Pero hay otro verso en esta misma sura, también interesante. O sea, todo es interesante e importante, pero hoy en la mañana reflexioné sobre este punto, porque a veces nomás leemos y hasta nos memorizamos partes de las suras o partes de un verso porque se recita mucho, etc. Pero cuando se contemplan, y todavía hay mucho que contemplar sobre este solo verso, dos versos que quiero rápidamente compartir con ustedes. Inshallah. Bismillah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Sura 144, en el verso 144, estamos leyendo Surat al-Ali Imran. بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول. Y Muhammad no es más que un mensajero. قد خلت من قبله رسل. Y antes de él vinieron otros mensajeros. فإن مات أو قتل فانقلبتم على aqabikum, para que por si muere o si lo matan no se retraigan, o sea, no pierdan dirección. Y esto fue exactamente lo que pasó. Este verso salvó a la umma de una fitna, pues no sabían qué hacer. Omar al-Khattab, cuando murió el profeta sallallahu alaihi wasallam y estaban ya empezando a hablar de esta noticia de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam había muerto, Omar al-Khattab dijo: que me diga que ha muerto, le corto la cabeza, que no me vengan con eso. Tuvo que venir Abu Bakr, por eso Abu Bakr, mashallah, un poquito maqam. Omar, como político, no ha habido político igual. O sea, fue un estadista que no tiene igual, o sea, salvo los profetas, pero los profetas recibían revelación y Allah los iba, pero Omar se guió en la revelación y en el Corán y en las instrucciones de Allah, pero
tenía su shura y tenía la gran civilización, pero subhanallah, o sea, Omar, o sea, vio unos cambios, o sea, hay que entender la historia y el liderazgo de casi 10 años de Omar al-Khattab fue increíble. Pero Abu Bakr llegó a poner orden, ¿no? Y las famosas palabras de Man kana ya'budullah, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad kad mat. Llega diciendo Abu Bakr, después de estar con el profeta, salir y ver la situación, porque estaba con su hija Aisha y estaban ahí con el profeta, él afirmó, sale de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam y dice, va a la mezquita y dice, hermanos, quien adoraba a Mohammed, que sepan que Mohammed ya murió. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ, y quien adoraba a Allah, que sepan que Allah es eterno y no muere. Y luego le recitó estos versos del Corán. Mohammed no es más que un mensajero. El mensaje fue entregado porque el último khutbah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el último khutbah en Hajj al-Wida, con todos los musulmanes presentes, dicen más de 100,000 sahaba, apuntó al cielo, ¿no? Y dijo, atestiguen que yo ya les di el mensaje, laqad balagt, ¿no? Y que yo ya transmití, ya les di el mensaje, yo ya cumplí. Ahí está el mensaje, aquí, en el Corán y en la Sunna, ya está. Él ya dio el informe, ya dio la información, ya pasó. Y esto es, o sea, el mensajero sallallahu alaihi wasallam nos entrega el mensaje y esto es el verdadero milagro del Islam, el Corán y la Sunna y cómo vivir esta forma de vida que nos los dio Allah fue por medio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo amamos como nuestro profeta, pero es un hombre, no lo santificamos, ni le hacemos dua, ni pedimos directamente a Muhammad para que haga intercesión, ni nada de eso. Eso es cuestión que hacían los cristianos. Nosotros pedimos directamente a Allah subhanahu wa ta'ala, como lo hacía Ibrahim, como lo hacían los profetas, ¿no? Y como lo debe de hacer cualquier musulmán cuando de veras, y Allah lo dice, hasta los kufar lo hacen cuando cuando sienten que se va a hundir el barco y la ven difícil y ay, ahora sí ya me voy a morir, le piden a Allah directamente, no a sus santos. Es algo nato, es de la fitra. Hay que pedir directamente al mero jefe. Y esto es también algo que quiero comentar de los estados modernos que se vuelven semidioses, y muchas de estas instituciones se vuelven semidioses y no lo hacen a propósito, a veces no saben, pero quiero hacer unos comentarios de nuestra condición actual, porque a veces creemos que el gobierno va a resolver todo y los vemos como semidioses, ¿no? Y luego yo creo que de repente ellos mismos se creen, ¿no? Que ellos van a sacar a la humanidad de la pobreza y subhanallah, o sea, ¿cómo creen? Y así para hacerlo hasta constitucional y no, astaghfirullah, hay que tener temor de Allah. وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا الرَّسُولُ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ. No es Muhammad más que un mensajero y antes de él vinieron más mensajeros. Entonces si muere o si lo matan, no se vuelvan a lo que antes, o al castigo, a la perdición, ¿no? Y si lo hicieran, pues a Allah no le afecta nada. O sea, Allah no afecta. Si ustedes deciden no hacer nada, no le afecta a Allah en nada. Allah le dará, y es Allah, yajzillahu shakirin. Allah recompensará a aquellos que son agradecidos con Allah, ¿no? Y agradecer a Allah se hace por medio de la adoración, ¿no? Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dijo muy claramente. Cuando le dijeron a Muhammad sallallahu alaihi wasallam que él ya había visto su casa en el paraíso, vio la casa de Omar al-Khattab y se la alejó, dijo, ahí no me voy a sacar, porque Omar tenía mucha gira, tenía mucho celo, era un personaje Omar, mashallah,
O sea, de veras hay que leer la historia de Omar, de todos los sahaba, ¿no? Pero Omar tenía algo muy particular. Y pues tenemos que realmente comprender que, que por qadr de Allah, pero Omar jugó un rol estadista muy importante. Y, y se entregó completamente a Allah y practicó muchísimo la humildad y fue uno de los mejores, para mí el mejor estadista que ha habido, ¿no? O sea, cuidando a la gente, tratando de ser justo, ¿no? Decían Omar al-Faruq, el justo, no se andaba con rodeos. Y tenía la humildad, si por ahí le decían es que quiero que venga tu líder personalmente, pues se aventaba así más de 1000 kilómetros compartiendo, nada que todo el fanfarrias y todo un show, ¿no? O sea, fue con una persona, iban compartiendo el camello, el animal que iban montando, no sé si era un camello, creo que era el caballo. Pero cuando entraron, bueno, esa es otra historia. Quiero hacer un comentario, hermanos. Todo esto como para llegar a este comentario, porque quiero que empecemos a reflexionar nuestra condición social. O sea, sí hay que preocuparnos, hay que involucrarnos y ser ciudadanos, buenos ciudadanos, entre comillas. O sea, porque habría que reflexionar sobre el contrato social. O sea, es válido. O sea, los padres de la Ilustración, los padres, los constituyentes, todas estas gentes, ellos sí reflexionaban y ahí nosotros vamos. Pero es tiempo, ya pasaron más de 100 años, es tiempo para que también nosotros pensemos. Porque las cosas se están saliendo desbordando. El estado actual en todo, y no me estoy refiriendo a un estado en particular, sino todos los estados a nivel mundial, más de 200 naciones modernas se están desbordando, están a punto de desmoronarse. Tienen que hacer algún cambio. Todos están endeudadísimos, todos tienen problemas sociales a lo bruto y tiene que ver con el modelo. Hay muchas cosas, amigos, hermanos, muchas cosas y me odio cuando me sacan de contexto. Les digo, como el niño con el taladro. No, esto no es para que vayan y formen, hagan fitna, no, esto es para que contemplemos y veamos la forma oportuna de mejorar nuestra condición a nivel social. Nosotros como musulmanes realmente sabemos cómo autogobernarnos, pero a veces nos perdemos, llegan grupos como Hizb ut-Tahrir. O sea, Hizb ut-Tahrir lo que ha hecho es agarró un modelo secular, una nación moderna, y quiere como que trasladar eso al Islam. Pero déjales digo una cosa. El Estado moderno no es el ejemplo, ¿no? O sea, el ser humano debe de crecer orgánicamente. El ser humano, las sociedades deben de crecer orgánicamente. Algo que el Islam hizo, o sea, el Islam no llegó a administrar a la gente así, cambiar toda la situación, no. Los dejaba administrarse como se estaban administrando antes del Islam. Porque el Islam reconocía un crecimiento orgánico. No era llegar a imponer impuestos y a formular toda una serie de nuevas reglas, ¿no? Las reglas se dieron orgánicamente. O sea, Omar al-Khattab puso en las mezquitas donde iban a ir a rezar a ciertos sahaba específicos, ¿no? Para que respondieran preguntas, ¿no? Sabemos de Muad ibn Jabal aún en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues que era gradual, ¿no? Primero an yuwahidullah, que comprendan que Allah es uno solo, luego que establezcan el salat, y así fue, un crecimiento orgánico. Hoy en día el Estado tiene un paquete gigantesco, el Estado moderno tiene un paquete gigantesco que no pueden sostener, y nomás quieren el paquete más y más grande, y es imposible, hermanos. Y llega al punto donde ya lo haram es tan evidente que nosotros como musulmanes debemos empezar a reflexionar. O sea, los estados no se soportan a sí mismos. O sea, no, es como si te subes a un barco. O sea, te subes a un barco, pues yo era marino, ¿no? Yo, o sea, vivía en lanchas y, o sea, algo que aprendí
porque se me han hundido lanchas, es ver la capacidad de una lancha. O sea, si tú te subes a una ski nautique, por ejemplo, una lancha para esquiar, ¿verdad? Te subes a 15 personas, pues su nivel de flotación, la estás en cualquier ola de alguna lancha o en el mar, olvídate, te hundes. Bueno, hay cosas que el ser humano sí puede aguantar, ¿no? Porque cada quien es responsable ¿no? El papá es responsable de su familia y el líder, y aquí es donde tenemos que evaluar la situación. La sociedad, debe de haber un crecimiento orgánico. O sea, debe de haber un crecimiento orgánico. Que hoy es muy difícil visualizarlo de así, ¿no? Pero tenemos candidatos, porque aquí lo único democrático es la candidatura a ser presidente y relativo, porque pues nosotros no escogemos a los candidatos. Y islámicamente nosotros deberíamos de buscar entre nuestra gente a alguien pero como lo hemos dejado todo al Estado, al sistema, y nosotros seguimos pagando impuestos y siguiendo nuestra vida diaria y siguiendo como borregos el sistema. Pero es tiempo de empezar a reflexionar el sistema. De todo debe de ser cuestionado. Y yo creo que es momento bueno, aún para los no musulmanes, que empiezan a cuestionar y que hagan contratos sociales nuevos, que empiezan a contemplar todo desde el principio. O sea, todo. Sobre todo, yo creo que es importante que reflexionemos la funcionalidad de la sociedad. En el mundo islámico, les voy a hacer un ejemplo aquí claro. Antes de que los otomanos empezaran a imponer ciertas cosas, porque se fue modernizando y fue europeizándose un poco al último, el Estado otomano. Pero antes, y luego también pues hubo mucha influencia sufi y le dio en la torre al sistema educativo. O sea, el sistema educativo empezó a fue influido por grupos apoyados por el Estado. Pero antes del Estado moderno en los países musulmanes, había un sistema educativo muy funcional, ¿no? Claro que todos los países musulmanes pues tenían la lengua, tenían cuando menos el abecedario en árabe y había fomento de la típica madrasa, ¿no? Y la gente estudiaba lo que hoy no estudiamos, ¿no? O sea, les daban una educación básica del Corán y de la Sunna, depende, y había diferentes escuelas, pero estas escuelas, todas estas madrasas las manejaba el pueblo. O sea, deja el pueblo, deja a la gente que ellos mismos tengan sus cosas. Porque el Estado de hoy llega y te dice, voten por mí y yo les voy a dar un mejor sistema de salud. Voten por mí y yo les voy a dar. Voten por mí y yo les voy a dar. Bueno, en primer lugar, él no nos da nada, ¿no? A fin de cuentas, bueno, lo da Alá, pero también habría que ver cómo es que nos los va a dar el candidato, porque el candidato, pues hay candidatos de algunos gobiernos, pues que, pues como, ¿no? A lo mejor Trump de repente, pues sí se siente así con aires, porque pues es patrón, ¿no? Estaba acostumbrado a tener lana y luego habla un poco así, tipo Palazuelos aquí en México, ¿no? O sea, fresota aquí no hay problema, dinero, pues, lo negociamos en 15 minutos, como Fox decía. Pero bueno, no. O sea, el Estado, el sistema fomenta que ya no nos involucremos en nuestros asuntos, que solamente cada quien en su casa, ¿no? Y hoy más que nunca. Pero esta es la mentalidad, ¿no? Derechos individuales, cada quien en su casa, y tú sales a chambear, sales a lo que vas a hacer y punto. Tú no te involucres, el Estado se encarga de todo lo demás. Eso es desastroso, una política desastrosa. O sea, no hay más que perdición en una mentalidad así. El Islam fomenta que tú te involucres, que veas, que vayas viendo, que busques a un musulmán enfermo, que vayas a saludarlo, que vayas a ver cómo está la condición. Y se vayan organizando el sistema de salud, los musulmanes. O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, para cada enfermedad hay una cura, busquen la cura, ¿no? O sea, esto es general. Ahora, uno de los grandes problemas que hay en el sector salud es el sistema de aseguranzas.
los seguros, tanto los seguros gubernamentales como los seguros privados, porque hacen que los precios de todo suban, tanto del médico, porque todo se vuelve profesional, todo se vuelve una empresa, ¿no? Entonces tenemos instituciones médicas que te cobran un montón, y también pues tenemos empresas, o sea, los precios de los vendedores, pues ellos si pueden vender medicamentos caros, te los van a vender caros. ¿Y cómo venden caros? Pues le venden a las instituciones, a los gobiernos. Por ejemplo, ahora cuando saquen esta nueva vacuna, de por sí ya están sacando dinero porque son empresas públicas, ¿no? Donde puedes comprar acciones y inviertes, ¿no? Dicen que Trump anda invirtiendo en varias de estas empresas. Entonces ya de entrada están acostumbrados a sacar lana grande, y luego ya cuando salen, pues ya hacen contratos con el gobierno, ¿ok? Pues cuánto me vas a pagar, y se va a pagar tanto, y bueno, ¿no? Pero eso no es permitir que fluya el mercado, ¿no? O sea, va en contra de los mismos ideales de la Ilustración. El mismo sistema contradice los mismos principios del sistema, ¿no? Yo creo que se estarían revolcando Jefferson y muchos de los padres de la Ilustración y de la escuela inglesa, Locke, nunca hubieran, o sea, ellos no querían un gobierno, porque ellos al contrario estaban ya cansados de las monarquías y que todo dependiera de un solo, pero aún en las monarquías no dependía de uno solo, ¿no? Y yo creo de repente que las monarquías no eran tan malas, ¿no? Si nos ponemos a evaluar, pero eso es otro tema que me pueden sacar de contexto, pero la monarquía no es tan mala, ¿no? O sea, tiene sus ventajas, sin duda. Pero bueno, a lo que voy es que debe de haber un crecimiento orgánico. Tú sabes, como musulmán, sabes que tú te debes de educar, debes de buscar conocimiento. Entonces, por naturaleza, buscas conocimiento. Si tú no tienes el conocimiento, pues lo buscas. Hoy, pues la tecnología también, pues buscamos en internet, pero de todos modos, pues están las escuelas. Pero te vas involucrando en la misma sociedad, o sea, este modelo, o sea, empieza desde los municipios o empieza de los gobiernos. Este es un modelo, islámicamente yo diría que sí hay un líder general, ¿no? Como el jalifa, pero el jalifa, como Mawardi bien señalaba, pues tiene limitaciones y su rol era 3 o 4 cosas fundamentales y punto. No se esperaba o sea, ellos tenían que estar vigilando una cosa, que no invadieran la soberanía del Estado, que no hubiera munkar, que no inventaran cosas, ideas, o religiones nuevas y cosas así. Históricamente así era. Y esta es una situación que, pues obviamente, la moralidad actual y los ideales actuales pues, van a tener conflicto con esta situación, porque sí, por eso el Islam es para los musulmanes. Ya luego pues vemos cómo nos llevamos, pero nosotros viviendo en el occidente pues tenemos que ver la forma. Para la comunidad musulmana lo mejor es hacer un contrato social, ¿no? Que van a pegar gritos al cielo y decir ¿cómo Sharia y cómo eso? Y bueno, pues siempre, o sea, si queremos complacer a todos nunca vamos a poder complacer a todos, ¿no? O sea, siempre va a haber gente que no le parece, pero ni modo. O sea, sí tenemos que buscar la forma de poder negociar un trato, ¿no? Un trato para el musulmán, porque nosotros sí tenemos que seguir ciertas reglas y hay ciertas cosas que no se nos permiten. Y sería bueno, o sea, yo digo que aún los no musulmanes deberían de cuestionarse, ¿no? O sea, ya ven, o sea, votan por un candidato y nunca te dicen, bueno, a veces te lo dicen, pero es difícil que te lo cumplan por la serie de, o sea, ellos piensan contar, pero aquí es donde Allah los está probando a todos, porque piensan que tienen ciertos ingresos cuando no los tienen, nada es garantizado. Y es en esencia es haram, como las aseguradoras, o sea, ¿tú cómo vas a estar asegurando? O sea, tú estás dando de hecho que la gente no se va a enfermar, ¿no? O sea, cuando das un seguro de gastos mayores médicos, tú como aseguradora estás contando en probabilística, ¿no? En estadística de que pues, no se van a enfermar todos al mismo tiempo porque jamás vas a poder con todos, ¿verdad?
Y por eso el sector salud en todos los países está diciendo, la curva, cuidado con la curva. No, bueno, si tú estás sintiéndote padrón y patrón de todo el país, bueno, pues entonces tienes que considerar la curva alta, porque entonces, ¿qué estás ofreciendo? Aquí está la pandemia para que te despiertes. Igual con los impuestos, igual, o sea, si tú calculas que vas a necesitar tanto para tal programa social, y los programas sociales empiezan a tener serios problemas porque es el financiamiento de la deuda, el gran problema, uno de los problemas que tienen muchos Estados Unidos también. O sea, ahorita el financiamiento de la deuda pues ya empieza a ser significante. Ahora con todos estos rescates y todos los sectores que van a necesitar nacionalizarse, porque eso es lo que va a pasar. A mí me pareció un signo para pensar, hermanos, que Warren Buffett, o sea, todos están, Warren Buffett, ¿quién es Warren Buffett? Les tengo que explicar. Warren Buffett es como el gurú de las finanzas americanas, ¿no? Warren Buffett, la gente se cuestionaba, ¿por qué tiene tanto cash Warren Buffett? O sea, su empresa financiera, Hathaway, había tenido mucho cash, más de 150 mil millones de dólares en cash. O sea, lo tenía antes de este problema, tenía cash. Entonces él ya estaba esperando que algo iba a pasar, ¿no? O sea, no que estaba él en conspiración ni nada. El otro día hablé de Bill Gates y yo, ay, pues él ya sabía y no. O sea, estas cosas vienen de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ellos ya veían porque el mercado estaba, o sea, Warren Buffett, el mercado ya llevaba 11 años en crecimiento, en lo que llaman bull market, en ascenso. Y claro que estaba en ascenso por toda la lana que le estaban metiendo. Y era el último refugio para el inversionista. ¿Por a dónde más te refugias? ¿A dónde más te refugias? Sí hay formas de refugiarte. Y esto va a ser bueno porque nosotros necesitamos capital. Y los musulmanes, orgánicamente, todo que se crezca orgánicamente, esto es lo que no vemos. O sea, los mismos estados fomentan esas grandes corporaciones y que se inviertan en esas grandes corporaciones, en las bolsas y demás. Porque nos hemos vuelto dependientes. Y se fomentan ya empresas que no pueden sostenerse a sí mismas tampoco. Pero como emplean a tantas gentes y pagan tantos impuestos, entonces se les ayuda, se les facilita y tratan de hacer las cosas fáciles para que estas empresas sigan generando dinero y pagando impuestos. ¿No? Pero esto es un problema porque el capital no circula, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido este problema. Por eso hay tanta pobreza, hermanos. Por eso hay tanta pobreza. No es de que no hay, es de que estas grandes corporaciones se están robando los recursos de la humanidad. Y los gobiernos también. Y muchos sin darse cuenta, pero le roban a los demás realmente los recursos. Porque el empresario pequeño o el empresario ya no puede crecer, ¿no? Porque, o sea, está diseñado para lo que vayas sacando, lo vayas metiendo a la bolsa, vayas buscando dónde invertir y pues la gente invierte fuera. Pero lo ideal es de que este cash circule entre la gente, el cash. Bueno, esos son temas, pero como conclusión, no tengan miedo. O sea, el crecimiento orgánico a lo mejor ahora tendrá que ser por default, ¿no? O sea, va a ser difícil, pero... O sea, ¿qué hace el pueblo? Por eso en México y en los países en desarrollo, ¿no? Y sobre todo en otros países, o sea, de repente uno criticaría y pensaría que no están creciendo, ¿no? Y que están mal y que, me acuerdo, hay gente que de repente manda las cámaras a ciertos países y dicen, ¡ay, qué feo que viven! Y que, bueno, pues más de 150 países viven así, pero no necesariamente mal. O sea, viven de una forma más sostenible. El problema es de que en muchos casos su sustento ya se lo robaron. ¿A qué voy? O sea, en África, por ejemplo. En África los pozos literalmente se están secando, ¿no? O sea, la gente son autosuficientes y viven sin problemas, mientras no les manden virus o cosas de fuera,
que se generan en otros lados, pero mientras no, y no vengan a intervenir tanto en el desarrollo sustentable de una región, pero llegan grandes empresas, grandes corporaciones, con los caciques, con los gobiernos de estos países, porque los gobiernos quieren, pues quieren grande, ¿no? Que todo quieren en grande, ¿no? Y es parte del sistema, ¿no? Es parte del sistema, o sea, para que tú seas parte, o sea, para que Sudán sea parte del sistema, parte de la ONU, parte de la OMC, parte de la OMS, parte de todas estas cosas que se supone que son básicos y garantías para la estabilidad y garantías de... La realidad es que están en bancarrota. Y el crecimiento orgánico, mientras no le roben los recursos a los campesinos de África, pues ya no, o sea, estas grandísimas plantaciones de empresas foráneas que exportan todo y la gente de África ni siquiera come eso. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, los gobiernos realmente no ayudan en ese aspecto. O sea, por ejemplo, aquí en México, las minas las rentan, ¿no? O sea, pues agárrate todo lo que quieras y nos das algunos pesos, porcentaje en pesos. Cobran, pero en pesos. O sea, deberían de cobrarles en oro, ¿no? O sea, todo lo que, o sea, ok, saca oro, porque quizá yo no tengo ni la inversión ni la tecnología, pero podríamos tenerla. El problema de los gobiernos también es que la democracia es un problema para los gobiernos, porque por eso digo que la monarquía sí tiene sus ventajas. O sea, el gobierno de China es un sistema monárquico, nomás que es un solo partido. Un partido que, pues ahí está, ¿no? Es un solo partido, o sea, ellos legislan y pueden proyectar, hacer proyectos a largo plazo, ¿no? Oye, quiero mandar a alguien a la luna, ok, plan a 30 años sin problema. Bueno, sin problema mientras puedan seguir vendiendo sus productos alrededor del mundo. Todo tiene sus complejidades, ¿no? Ojalá nos ayude. El crecimiento orgánico de las sociedades se debe permitir, ¿no? O sea, deja que no conviertan a la gente en seres dependientes. Por eso digo que no es tan efectivo estar regalando dinero a todos, porque o sea, sí hay que ver la forma, o sea, hay que dedicarle un poco más de tiempo y ver la forma de hacer fideicomisos o paraestatales, pero que funcionen, porque a fin de cuentas lo más importante es ese valor agregado que tanto le gusta a los gobiernos, porque el IVA es lo que cobran del valor agregado. Y les encanta el valor agregado a todos, porque eso. Y fíjate que el Corán, en ese aspecto, porque dice, está prohibido la usura, pero el comercio es un... o sea, ese valor agregado en el comercio, ahí está la baraka. Eso es la baraka, ahí es donde Alá pone las bendiciones. O sea, sin que seas usurpador, sin que te metas a un negocio de tu hermano. O sea, hay muchas reglas en el Islam que ojalá el occidente las conociera. Ojalá mis hermanos muslims las conocieran, porque pues, hay negocios que yo he tratado de hacer y luego un muslim, ok, está bueno eso, y lo hacen ellos y ni siquiera cuestionan ni nada. Es haram. Pero más haram es meterse específicamente en un contrato, aunque sea verbal. Si tú hiciste un contrato con una empresa o algo, oye, yo te voy a dar el servicio, y luego llega otro muslim y me dice, oye, yo te voy a, mejor, yo te lo puedo dar mejor. Eso es haram, hermanos. Inshallah. El crecimiento orgánico, no hay que tenerle miedo, deja que el pueblo mismo, ¿no? El pueblo puede. O sea, tanto que hablan de que el pueblo es... Sí, pues deja... También darles un poco de apertura, porque también pueden, nomás ayuda a conseguir un poco de capital, que entre un poco de capital a los pueblos y ayuden al mercado libre, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, Walmart, México, paga muchos impuestos, wow, y da empleos, wow, pero pues ya rebasaron la central de abastos, están más grandes que la central de abastos. ¿Por qué no poner centros de acopio, o sea, no de acopio para las ayudas humanitarias, sino centros de distribución? Yo decía ese aeropuerto que ahí quedó, que lo abandonaron, ¿por qué no lo hacen otro central de abastos? O sea, háganlo nice, así, o sea, orgánico, o sea, no gasten, o sea, pero metan a árboles, porque es terreno ahí todo horrible. Hagan un mercado abierto, pero con sombra de árboles, algo padrísimo podrían hacer, y que la gente llegue y
y ofrezca sus productos, ¿no? Que paguen una renta o algo específico, real, ¿no? No como las rentas de las plazas comerciales que las cobran carísimo, porque eso es otro problema, porque todo eso es financiado con créditos, entonces tienen que pagar los créditos, ¿no? Entonces crédito sobre de crédito sobre de crédito, nos pagan unas rentas loquísimas. ¿Ah? Bueno, pues que Alá nos guíe, que nos haga buenos creyentes. Saludos y salams, hermanos y hermanas, que Alá nos ayude y que nos haga buenos, que nos haga efectivos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.